para conocer lo que está percibiendo y lo que entiende él de este debate en relación al adelanto de elecciones. Señor Tuesta, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos, gracias por la invitación. Primeras impresiones de lo que ha podido escuchar de este debate. Bueno, un primer momento positivo porque se pone en consideración y se aprueba la reconsideración. Esto ya es un punto importante. El segundo punto ya más preocupante, porque claro, se requieren pues 87 votos, que no es fácil. Hay bancadas que abiertamente señalan que no debe haber ningún tipo de adelanto. Otras consideran que se debe mantener las elecciones en abril del próximo año, con lo que el cambio de mando sería de cada año y medio. Y otras que, claro, están siendo tocadas por lo que realmente es el contexto del país, ¿no? Es una grave crisis que el Congreso, lamentablemente, ha tardado un poco en sintonizar con aquello que no solamente es la calle, que es obviamente el punto importante y que le da, además, con este nivel de explosión social, un grito de aquí se necesita un cambio, sino que también se ha hablado, incluso en la época de Pedro Castillo, adelanto de elecciones es la única vía como salida política institucional que se tiene a la mano. Hay una insatisfacción enorme, hay una frustración también enorme, que se han juntado con demandas en regiones, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier discurso que provenga del Congreso y de la Presidencia de la República va a caer en saco roto, porque el nivel ya de irascibilidad es pues muy alto. Se necesita entonces un mensaje político claro, y ese mensaje es fecha cierta para elecciones y cambio de mando, obviamente este año. Señor Tuesta, ¿qué pasa si no se llega a los 87 votos, pero sí se alcanza una mayoría en esta votación que ocurrirá seguramente esta madrugada? ¿Qué pasaría con el adelanto de elecciones? Bueno, en realidad sería un duro golpe, porque eso llevaría, en primer lugar, a que podría darse el caso de ir a un referéndum. Un referéndum ya te consume por lo menos unos 4 meses, claro, o 3 meses, de un tiempo que ahora es importantísimo para justamente el proceso electoral. Y imagínate tú, de acá a 3 meses estamos hablando de abril, y recién aprobar esto, y por lo tanto el cronograma se posterga para terminar más o menos en abril, en el primer escenario, con el costo que esto significa, no solamente en términos económicos, sino porque no aparece esta luz que es fecha cierta de elecciones, y sobre todo esta consigna, que es la única consigna que en realidad agrupa a todos los que se manifiestan, que es aquella que coloquialmente se dice que se vayan todos. Lo que quiere decir es que cuándo es el fin del mandato de los representantes de la presidencia del Congreso. Esa es la fecha que importa, ¿no? Entonces, en los cronogramas, personalmente que yo he propuesto, también he hecho público, esto puede terminar este año. Claro. Y la propuesta de la Comisión de Constitución, creo acertadamente, ha señalado ya más o menos los hitos importantes que se debe transitar. La única diferencia es que asume la nueva presidencia, los nuevos mandatarios, el primer día del siguiente año, que está bien, ¿no? Y calzaría adecuadamente en este momento, claro, de suma gravedad, ¿no? No es el escenario perfecto, hay cosas que no se van a hacer, pero bueno, en este caso realmente lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Señor Tuesta, para conseguir esos 87 votos, de pronto hay que convencer a la izquierda, Perú Libre, para que no condicione su voto a la pregunta sobre el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Cree usted que se puede negociar con la izquierda en el sentido de decir, ok, metamos la boleta, preguntémosle a la gente si quiere Asamblea Constituyente, pero no la hagamos vinculante y que un próximo Congreso decida ese tema?
¿podría ser una forma de convencernos? No, yo creo que es muy difícil, ¿no? Porque en realidad dentro del Parlamento es un sector minoritario, ¿no? En segundo lugar, es impresionante cómo la izquierda, que supuestamente está más conectada con la calle, condiciona este tipo de cosas. Con un nuevo Parlamento, allí si se quieran que propongan, incluso en campaña electoral lo pueden decir, que sus representantes harán este pedido y lucharán por esa idea que la convierten pues en casi la llave mágica de todas las respuestas y de todas las soluciones del país. Pero realmente condicionar eso, incluso llevarnos a que el cronograma no se apruebe y que el país siga en esta situación que va creciendo de manera violenta en diversos sectores, es irresponsable, es irresponsable. Ahora, si queremos también ser equilibrados y miramos a los sectores más conservadores de la derecha que han dicho no, 2024 porque no tenemos reformas de por medio, ahí un poco la mirada es, lo bueno a veces es, digamos, lo perfecto es enemigo de lo bueno, todos quisiéramos tener esas reformas, pero si no tenemos tiempo y hay que apagar un incendio, esperemos un tiempo para hacer esas reformas. Mira, Carlos, tú sabes que personalmente he sido una de las personas que ha presentado, ha acompañado y ha insistido en lo de las reformas. Pero una cosa es eso y otra cosa es la situación grave que vive el país. Y entonces tienes que ceder en muchos aspectos. La verdad que en este cronograma del año 23 no hay primarias, por ejemplo. No habría primarias, que es, digamos, un aspecto fundamental. Pero además hay que ser sinceros. Desde el 7 de diciembre hasta el día de hoy, ¿qué reforma importante se discutió y se ha aprobado? Ninguna. No hay nada que nos lleve a pensar de que esto va a cambiar. Es más, sea por desidia, desinterés, o sea porque hay un fraccionamiento de tal envergadura que no permite los acuerdos. Entonces, hay que dar solución. Mira, es increíble cómo nuestro diseño institucional tiene tanto de los parlamentarismos de Europa, y en Europa, cuando hay una situación de gravedad, lo que se hace es adelanto elecciones. Así es. Y nadie se molesta por eso. Adelante los porque ¿sabes cuál es el argumento? Es, ante una crisis hay que volver al pueblo convertido en elector para que cree una nueva representación. Así de simple. Así de simple. Acá se rasgan las vestiduras. De acuerdo. Acá se rasgan las vestiduras cuando no es un problema ya, obviamente, del interés personal, grupal, partidario. El político tiene que saber ceder y sobre todo estar por encima de los intereses pensando en el bien común. Y ahora el bien común es darle al país una salida política ordenada. De lo contrario, esto va a ser peor. De acuerdo. Otra cosa que, digamos, no termina de impresionarme es como algunos congresistas, pienso en el congresista Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular, siguen insistiendo en la renuncia de las cabezas tanto de la OMPE como del Jurado Nacional de Elecciones. Y esto, digamos, ya no solo es un absurdo, si además cuando gana Pedro Castillo, sí, el sistema electoral es una porquería, no sirve y hay fraude, pero cuando gana la derecha, López Aliaga, sí sirve el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. En sí mismo es un sinsentido, señor Tuesta. Pero ¿sabes qué? Lo que uno ve a lo largo de este debate es lo siguiente. Tú puedes pensar, decir, opinar sobre determinadas cosas, pero de arranque ya sabes que tu posición no tiene, digamos, una mayoría como para ser puesta en consideración. Entonces esto se convierte en qué cosa, ¿no? De uno u otro lado, en una manera indirecta de querer quedarse. Porque hay que recordar que el Congreso de la República, Carlos, antes del 7 de diciembre, que ya se hablaba de adelanto elecciones, no tenía ningún interés en hacerlo. Están discutiendo ahora porque hay una presión social muy fuerte, y no solamente los que se manifiestan, sino opinión pública, la academia, sociedad civil, se dan por
desentendidos. Quieren alargarla y van a poner cualquier pretexto para que esto no llegue a buen puerto. No llega a buen puerto. Hay congresistas y de distintas bancadas, porque no digo en bloque uno u otro, sino que también hay congresistas que se dan cuenta de que esto no da más y que ellos tienen una responsabilidad ahora. Sin embargo, también vale decir lo siguiente: los políticos también se mueven según, por un lado, intereses y por otro lado, incentivos. Sí, no. Al no haber reelección, a muchos de ellos no les importa decir, votar, porque no van a ser sometidos ellos al voto en una reelección donde se les premie o se les castigue. Sí, la situación es muy complicada, pero hoy, Madre de Dios, es un polvorín, por ejemplo. La situación en las carreteras es apremiante. Claro, en Ica y en otros lugares, en el norte del país, en La Libertad, y esto no quiere decir que el resto de lugares no se haya apagado, puede al contrario crecer. Mientras no existe una respuesta desde el Congreso, ahí el centro de las decisiones, esto no va a parar en todo caso. Ya el costo es altísimo, en vidas, ¿no? Sin contar los heridos, los efectos contra la propiedad pública y privada. Esto es terrible, Carlos. Esto no tiene precedentes en la historia de décadas en nuestro país, ¿no? Ahora, señor Tuesta, si esta noche no se alcanzan los 87 votos, yo diría que es más gasolina al fuego, ¿eh? Creo que la cosa sí puede ser impredecible. Y puede ser exactamente impredecible. Y allí quienes ganan son los extremos. Así es. Porque sus discursos comienzan a tener más eco, ¿no? Señor Tuesta, quiero agradecerle muchísimo que haya estado con nosotros. Tan solo quería cerrar esta conversación preguntándole si en estos 20 minutos lo que está intentando hacer Guerra García es conciliar hacia dónde. ¿Qué puede estar buscando en este momento? Bueno, no solamente él, entiendo que todos, y esperemos que él, claro, como presidente de la Comisión de Constitución, tenga la habilidad justamente para poder persuadir, ¿no? Y acá deben estar presentes a alguien que no les estamos llamando la atención, que son los líderes de los partidos políticos que están en el Congreso. O sea, yo quisiera escuchar a Keiko Fujimori, al señor López Aliaga, al señor Hernando de Soto, al señor Johnny Lescano, los que han sido candidatos presidenciales, tener una opinión abierta e inducir a sus bancadas a que es la salida política que requiere el país. Ellos tienen que tener una voz ahora, no pueden estar en silencio cuando realmente se está viviendo en estos momentos, digamos, está en juego una decisión política de tal envergadura. Señor Tuesta, nuevamente, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Carlos, siempre su análisis tan importante y tan interesante. Muchísimas gracias. Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, nos hablaba, siento yo, con un tono muy pesimista, ¿no es cierto? Si no se alcanzan los 87 votos, tenemos que ir a referéndum, si es que hay mayoría.